La herramienta Power BI es una herramienta del mundo del Business Intelligence que nos va a permitir trabajar con grandes cantidades de datos y crear informes vistosos e intuitivos para el usuario. Vamos a importar la base de datos que hemos obtenido de la página web de AIMC, que es la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. La encuesta Navegantes en la Red ha sido recogida en los periodos de octubre y diciembre de 2017 y cuenta con 15.252 encuestas válidas, en la que los usuarios de Internet dan a conocer con detalle su perfil de internauta, así como sus hábitos en la utilización de Internet. Por tanto, abrimos la base de datos, que en este caso se encuentra en formato texto, y directamente se nos abre Power Query. Power Query es un editor de consultas con el que podremos depurar nuestra base de datos. Podemos, por ejemplo, eliminar columnas o renombrar variables, como voy a hacer yo ahora mismo con esta. Una vez que hayamos depurado nuestra base de datos si fuera necesario, cerramos y aplicamos. Haremos un pequeño estudio de 3 preguntas que resolveremos con esta herramienta, la cual va a trabajar perfectamente con cualquier tipo de pregunta, ya sea múltiple, abierta, de escala. La primera pregunta, por ejemplo, podría ser: ¿a través de qué equipo o equipos accede usted a Internet? Las claves serían: el equipo 1, por ejemplo, se correspondería con el ordenador fijo de sobremesa. Se trata de respuestas dicotómicas, donde el 0 sería no y el 1 sería sí. Por tanto, para resolver estas preguntas, creamos una tabla, que va a ser una tabla dinámica, ya que va a interactuar con el resto de gráficos o tablas que queramos añadir, y en la que vamos a tener que incluir las variables con las que vamos a trabajar. En primer lugar, el identificador, y después todos los equipos con los que el usuario se puede conectar. Creamos un gráfico de barras en el que en el eje irán los equipos a través de los cuales los usuarios se conectan a Internet, y en valor irá el identificador de cada usuario. En este caso, por ejemplo, para el equipo 1, que como vimos era el ordenador fijo de sobremesa, 0 sería no, por tanto 4.974 personas no lo utilizan para conectarse a Internet y 10.278 sí lo utilizan. Esta tabla de aquí es dinámica, ya que si seleccionamos esta barra nos van a aparecer también las personas que nos aparecen aquí, que son usuarias del equipo del ordenador fijo de sobremesa. Lo mismo podemos hacer con el resto de equipos, por ejemplo el equipo 2, que sería el ordenador portátil, y en el que 11.820 personas sí se conectarían a Internet a través de él. El equipo 3, 8.884 personas y se correspondería con la tablet, y así sucesivamente. Podríamos hacernos otra pregunta, por ejemplo, ¿qué personas se conectan exclusivamente con el teléfono móvil que corresponde al equipo 5 y el ordenador portátil que se corresponde con el equipo 2? Tendríamos que irnos a filtros y poner para todos los equipos un 0, que sería equivalente a que no se conectan desde ese dispositivo, ya que queremos saber los que exclusivamente se conectan desde el ordenador portátil, que es el equipo 2, al cual habría que ponerle un 1, y el teléfono móvil, que también llevaría un 1.
Como podemos observar ahora, para el equipo número 2, 1.236 personas de esta encuesta se conectarían mediante el ordenador portátil y vamos a comprobar que con el equipo 5 también son 1.236 personas. Como antes decía, esta tabla es dinámica porque como podemos observar, ahora se encuentran los datos mezclados. Por ejemplo, el usuario 2380 no se conecta desde el 1, pero sí desde el 3. Y desde ninguno más. Y si seleccionamos la barra del equipo número 5, que es el teléfono móvil, nos van a aparecer ordenados los usuarios que utilizan los filtros que hemos seleccionado, es decir, que se conectan desde el equipo 2, el ordenador portátil, y desde el equipo 5, el teléfono móvil. Sería una manera muy fácil para acceder al identificador de aquellos usuarios que serían las personas que utilizan los dispositivos. Podríamos hacernos una segunda pregunta, que fuera, por ejemplo, ¿desde cuándo es usted usuario de Internet? En este caso utilizaríamos la variable acceso. Para ello eliminaríamos el gráfico y en la tabla añadiríamos la nueva variable. Creamos un nuevo gráfico en el que acceso irá en el eje y el identificador del usuario irá en valor. Como podemos observar, van en orden ascendente y podemos decir que en el grupo 6 es el mayor y se encuentra formado por 8.175 personas. ¿Qué sucede con estas personas? Pues que, como vemos en el grupo 6, acceden a Internet desde hace más de 15 años. Y una minoría estaría formada por el grupo 1, que serían 68 personas, y serían las que acceden a Internet desde hace menos de un año. A esta pregunta también podríamos aplicar filtros, por ejemplo, si quisiéramos preguntar que de este grupo 6 de personas que acceden desde hace más de 15 años, ¿cuáles acceden desde el ordenador portátil, como dijimos antes, el equipo 2, y el teléfono móvil, por ejemplo? Sería tan simple como introducir los equipos 2 y 5 y veríamos que el número se ha reducido a 6.324. Por tanto, hay un pequeño porcentaje de personas que acceden a Internet desde otros dispositivos y además llevan conectados a Internet desde hace más de 15 años. Y podríamos de nuevo hacernos otra pregunta, que sea, por ejemplo, trate de recordar los últimos 5 webs visitados. En este caso se trata de una pregunta abierta y vamos a utilizar la variable alfanumérica longitud, visualización 21 hasta la 25, que será aquella que nos da nombre a la página web visitada. Habría que tener en cuenta para un análisis las notas del investigador. Para este caso no nos sirven ni el gráfico ni la tabla, por lo que podríamos eliminarlas y crear unos nuevos en los que de nuevo encontráramos el identificador y en este caso las visualizaciones
en las que nos aparecerían las distintas páginas web a las que han accedido los usuarios. Podríamos crear un gráfico de barras en el que, por ejemplo, para la primera mención, es decir, la que más han accedido los usuarios, en primer lugar, la colocaríamos en el eje y en valor sería el identificador. Por lo que para una primera estimación, podemos observar que una gran mayoría han marcado otras páginas web, pero vemos que, por ejemplo, Amazon es una página que ha sido visitada por 474 personas. Facebook por 1222. Google 1492. Y YouTube 601, por lo que en este caso la gran mayoría de usuarios han accedido a Google.